Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video donde vamos a estar viendo un ejercicio de arrays en JavaScript. Un ejercicio que es bastante común, ¿sí? Que se encuentra en varios lados cuando recién se está iniciando a programar en este lenguaje, que puede llegar a ser un poco complejo al principio y está bueno ver cómo se puede resolver y una explicación detrás de cómo funciona esa resolución. Bueno, ¿de qué va este ejercicio que queremos ver? La idea es, dado un array de números, ¿sí? Números al azar, que pueden estar repetidos o no, crear una función que me devuelva un nuevo array que contenga los números que se repitan, pero cuidado sin que los números nuevos que me devuelva estén repetidos otra vez, ¿sí? Entonces vamos a tratar de devolver un nuevo array sin que los repetidos se vuelvan a repetir, porque tal vez hay un número que se repite más de 2 veces, 3, 4, y no queremos que vuelva a aparecer en el output de nuestro ejercicio. Así que vamos con eso. Este ejercicio es, como dije antes, bastante común y nos puede resultar bastante útil a la hora de programar cualquier cosa porque tiene bastante lógica que sirve en muchos casos. Entonces es bueno saber las bases desde un principio. Así que vamos a generar dos soluciones para poder hacer este ejercicio. Vamos con la primera. Bueno, en primer lugar, la primera solución que les traigo es generar un doble ciclo for, ¿sí? Donde se compare un elemento de índice i del primer for contra todos los demás elementos del array que le siguen después con el índice j, es decir, que pertenezcan al segundo for. Entonces, explicándole de vuelta tenemos que recorrer con un for un array con el índice i y después dentro de ese mismo for generar otro for que vaya en índice j y vaya agarrando los elementos que le siguen a ese elemento que estamos en el índice i y los compare y se fije si son iguales, y si son iguales hacer una acción que es guardarlo en un array nuevo y devolver ese array en el resultado de la función. Bien, entonces vamos a ir al Visual Studio Code primero para empezar a hacer este ejercicio y después vamos a ver una explicación antes de pasar a la segunda solución. Bien, vamos al editor. Perfecto. Bien, ya tenemos la variable nums y ahora vamos a generar, como nos pide, una función que haga lo que nos pide el ejercicio. Bien, tenemos una función y le vamos a poner el nombre buscar repetidos. Traten siempre de que las funciones tengan un nombre acorde a lo que hacen para que después cuando vuelvan a ver su código o un compañero de trabajo o quien sea pueda entender básicamente qué está haciendo la función sin tener que pensar mucho y estar leyendo el código. Así que sean concisos cuando nombren una función. Bien, y además también nosotros queremos que nuestra función sea bastante genérica y que se pueda utilizar para un montón de arrays y no solamente el array que estamos generando acá, que se llama nums. Queremos que cualquiera venga y ponga un array cualquiera y le salga la solución sin tener que estar cambiando el código de la función interna. Así que para eso vamos a utilizar un parámetro. Los parámetros van a ser estas palabras que nos permiten después en la llamada a la función que sean reemplazadas por el valor que yo quiero en realidad trabajar. ¿Sí? Es como un comodín que me permite que mi función sea genérica y sirva para muchos casos y no solo para un resultado nada más. También, al igual que el nombre de las funciones, los parámetros tienen que tener un nombre conciso y como nosotros queremos que la persona que llama a la función ingrese un array para trabajar, vamos a decir que el parámetro se va a llamar array de forma genérica. Bien, entonces empezamos a trabajar con nuestra función. Al principio yo les recomiendo que empiecen qué variables van a utilizar, auxiliares y estas variables que van a necesitar para trabajar, y las creen en este momento, así ya la tienen y las pueden utilizar cuando lo necesiten. Nosotros vamos a necesitar nada más por ahora una variable auxiliar, ¿sí? Que sea el array vacío donde se van ingresando los números repetidos, si es que hay, obviamente, que vaya encontrando mientras va recorriendo este array ingresado. Así que vamos a crear primero un array vacío que lo vamos a llamar auxiliar, que es un nombre común, y lo vamos a inicializar de forma vacía. Bien, no creo que necesitemos alguna variable más por ahora, así que lo dejamos ahí y empezamos con los fors que propusimos. Bien, entonces vamos a hacer un for, primero en índice i, vamos a crear una variable i, sea igual a 0.
este for va a ir de i en 0 hasta que i sea igual al largo del array, ¿sí? O sea que vaya de 0 hasta la última posición y recorra todos los números y que aumente de 1 en 1 porque obviamente queremos ir por todas las posiciones y no saltearnos ninguna. Y dijimos que tenía que haber otro for que esté nesteado, sí, anidado a este. Así que vamos a hacer el segundo, que dijimos que es en índice j. Get j. Pero este j no va a empezar en 0 porque yo no quiero que se compare el mismo número contra el mismo, porque obviamente siempre va a dar que están repetidos, pero en realidad no. Sino que quiero que se compare con los que vienen después. Entonces j siempre va a estar una posición más adelante, ¿sí? Si i es 0, entonces j va a estar en la siguiente que es 25. Si i es 1, entonces j va a estar en la siguiente que es 6 y así va a ir hacia todos los números comparando un número contra todos. Bien, entonces j lo que va a hacer también va a ser menor al largo del array. Y como i va a aumentar en 1. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, ya tenemos los dos for, ahora tenemos que hacer la acción sí que queremos con cada elemento. ¿Sí? Con cada vuelta de ciclo vamos a generar una acción para cada número. Vamos a hacer un condicional que va a ser el que va a comparar cada número con los otros y ver si se repiten, si son iguales y ingresarlo en nuestro array auxiliar para devolverlo en el resultado de la función. Entonces lo que va a hacer este condicional va a ser comparar el array que está en este momento en i, si es igual al array, al elemento que está ahora en j. Y va a comparar i contra j. I va a ser el primer elemento y después j va a ser todos los demás. Después va a ser este contra todos los demás. Y va a comparar 1 contra todos. Bien. Y lo que vamos a hacer es que si esto es verdadero, o sea, encuentra un número que es igual a l, o sea que está repetido, vamos a ingresar al array auxiliar, vamos a hacer un push, e ingresar este número que encontró que es verdadero, que está repetido. Bien, pareciera que ya está más o menos completo. Y vamos al final de la función, si afuera del for, no adentro, ¿sí? Vamos a poner el return. El return que es lo que va a cortar la función y va a decir devuélveme algo. Lo que quiero que me devuelva es el auxiliar. ¿Sí? No lo pongo adentro del return porque si yo pongo un return se va a cortar el ciclo for y se termina en la primera vuelta y no es lo que yo quiero. Yo quiero que trabaje enteramente. Bien, pero vamos a ver si esto genera lo que me piden en el ejercicio. Acuérdense que el ejercicio me pide que el array de auxiliar no contenga números repetidos tampoco dentro de sí. Vamos a ver si esto lo satisface. Vamos al navegador, a la consola. Y vamos a llamar a buscar repetidos. Vamos y le pasamos nums, que es la variable que queremos reemplazar, que sea reemplazada por array en todo donde dice array. Le damos enter y ya vemos que, por ejemplo, el 6 ya se está repitiendo, ¿sí? 3 veces porque, claro, el 6 aparece 3 veces en nuestro array. Entonces no queremos que pase eso, queremos que solo 6 aparezca una sola vez, ya que si se repite una sola vez ya está, es suficiente para el ejercicio. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos hacer, primero de forma intuitiva lógica y después con algunos métodos, decirle, bueno, si ese número ya está guardado en el array auxiliar, no lo vuelvas a guardar. Entonces vamos a borrar esto por ahora. Y antes de hacer el push al array auxiliar tenemos que preguntar si ese número que vamos a tratar de meter en el array auxiliar ya existe. Bien, acá si queremos hacerlo así básico no nos queda otra que realizar un for que recorra el nuevo array auxiliar. Y vamos a usar k para no mezclar las variables. Que recorra en su totalidad el array auxiliar. Lo llamé aux.length y que aumente de 1 en 1. Bien, ¿qué podemos preguntar acá? Si algo en K, ¿sí? Un elemento en K, es igual a un elemento, al elemento este que sí encontró verdadero acá, ¿sí? Si esto da verdadero va a entrar acá, si no, esto no sirve. Si lo encontró verdadero, vamos a ver si lo va a comparar con todos los elementos de K. Pero no voy a poner acá el aux.push porque
tal vez encuentre en una posición que no está, ¿sí? Pero en la siguiente está. Entonces no puedo comparar contra todas las posiciones porque me lo va a meter igual y no va a funcionar de la forma que yo necesito. Y tal vez lo va a hacer varias veces y me va a repetir más veces el array. Yo quiero que cuente si encontró alguna vez a ese número, y si lo encontró, que tenga un contador, y que si ese contador aumentó, entonces no lo meta en el array porque encontró un número que coincide. Entonces, antes de generar el for, vamos a generar una variable que se llame count, que vamos a inicializar en 0. Entonces, el for va a recorrer el array auxiliar, y si encuentra alguno que coincide con el que encontró repetido en el array, entonces va a aumentar count en 1. O sea, count va a tener un número más. Va a ser 1, 2 o 3, depende de cuántas veces lo encuentre. Entonces eso quiere decir que ese array ya tiene ese número, entonces por lo tanto no lo tiene que ingresar. Entonces cuando termine el for de recorrer, lo que voy a hacer es preguntar si count es igual a 0. Quiere decir que no encontró ninguna coincidencia, entonces quiere decir que el número repetido no fue ingresado todavía en el array auxiliar. Entonces lo que va a hacer es aux.push y le va a ingresar array en i, que es este elemento que sí se repite. Ahora bien, si este elemento ya fue ingresado en algún momento, lo que va a pasar es que count va a ser 1, 2 o 3, depende de las veces que lo haya encontrado. Y no, esto va a dar false, entonces no va a ingresarlo. Y me va a aparecer una sola vez el elemento repetido. Entonces ya vamos a buscar repetidos de vuelta y vemos que funciona como queríamos, que devuelva los números repetidos sin que estos se repitan de nuevo. Bien, vimos que esto es bastante sencillo, pero tal vez se hace un poco medio largo. Entonces, antes de pasar a la segunda solución, que es mucho más simple, simple no es compleja, pero es más abreviada, vamos a tratar de abreviar esto también sin tener que estar haciendo otro for. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar todo esto y vamos a agregar acá en vez un condicional, ¿sí? un condicional más para que sea mucho más breve esta función. Vamos a agregar un AND, ¿sí? Para que se cumplan las dos condiciones que estoy agregando. Y voy a decir que aux, que es el array, ¿sí? Includes es un método que lo que hace es buscar en un array algo que le manden los paréntesis. Entonces lo que va a buscar dentro de los paréntesis es array en i. O sea, va a buscar esa coincidencia. Si esto da true, quiere decir que array en i se repite. Entonces va a buscar array en i en el array auxiliar a ver si lo encuentra. Yo quiero que no lo encuentre, entonces si no lo encuentre me dé verdadero y entre en el condicional para que haga el aux.push y me meta array en i. Entonces yo quiero que no me lo encuentre. Si me lo encuentra quiere decir que ya existe, entonces no hagas esto. Entonces le voy a decir que no incluya. O sea, voy a negar el positivo. ¿Sí? El true lo voy a convertir en false. Entonces, si encontrás un elemento del tipo array en i en auxiliar, entonces no quiero que lo incluya. Esto da falso, entonces no se hace esta línea. ¿Sí? Entonces, como tenemos un AND, tiene que dar verdadero las dos condiciones de los dos lados. Esto tiene que dar verdadero, o sea que i se repite, o sea, encontró un j que es igual. Y además, ese i no está incluido en el array de auxiliares. Y debería funcionar de la misma manera. Recargamos, llamamos a la función y funciona de la misma manera y está un poco más breve utilizando un método de arrays. Bien, ya tenemos la primera solución hecha. Vamos a una breve explicación por si no se entendió y hay que hilar más fino. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un array de números, ¿sí? Tenemos acá todos los números, uno por uno. Y lo que vamos a tener es un for que va a ir en i, ¿sí? Y va a comparar a todos los números contra todos los demás. Entonces, al principio de la primera vuelta de nuestro ciclo for superior, el primero, i va a ser 0. ¿Sí? Entonces, hasta que el ciclo for segundo, o sea, el j, no termine de recorrer, el i no va a aumentar a 1 hasta que no termine de recorrer j. O sea, por cada vuelta del ciclo if superior, j tiene que recorrer todo en su totalidad. Entonces, esto me va a permitir que cuando i sea 0, i va a ser igual, array en i va a ser 34. Entonces, j va a ir aumentando uno en uno para comparar contra todas las demás números. Entonces, i es igual a 0
j va a ser 0 más 1, porque i es 0 más 1, ya habíamos visto que j era i más 1, que es 1 la posición 25, la posición 1, o sea el número 25. Entonces lo que va a hacer es comparar 34 con 25. ¿34 es igual a 25? No. Entonces pasamos al siguiente. Y no aumenta todavía hasta que no termine j. Entonces j ahora va a ser 2, aumenta un 1. Entonces va a comparar 34 con 6. ¿Son iguales? No. Pasamos al siguiente. J aumenta 1 más. Ahora j es 3. ¿Son iguales? Tampoco. J aumenta 4. Tampoco. 5. Tampoco. 6. Tampoco. Aumenta un número más y en la posición 7, o sea en J7, encuentra que 34 es igual a 34. Y ahí lo que debería entrar es en el condicional, ¿sí? Porque el condicional va a dar verdadero. Y el condicional va a preguntar si el array auxiliar no contiene a 34. Si no lo contiene, esto da verdadero, entonces me ingresa 34 en el array auxiliar. Y sigue, J sigue aumentando a 8, no lo encuentra, el 9 no lo encuentra y a 10 no lo encuentra. Termina la primera vuelta de ciclo del ciclo superior. Entonces ahora i sí se le permite aumentar a 1. Entonces, si i aumenta a 1, ahora i va a ser 25. Sí, en realidad array en i va a ser 25. Entonces ahora vamos a comparar 25 contra todas las demás posiciones. Entonces, igual a 1, 25 lo comparo con j igual a 1 más 1, o sea, i más 1, que me da 2. O sea, el número 6 que está en la posición 2 del array. Entonces comparo 25 con 6, no, con 89 no, con 5 no, no es igual, no es igual, no es igual, no es igual. Y no encuentra que ninguno se iguala, entonces nunca entró en el condicional, porque siempre dio falso. Entonces llega a la conclusión de que 25 no se repite. Ahora sí se le permite ahí aumentar en 1 más. Siempre i se aumenta cuando termina j de dar toda su vuelta. Como ya dio toda la segunda vuelta, y ahora aumentaría en 2. Entonces pasaría a la posición 2, que está en el número 6. Entonces ahora vamos a comparar 6 contra todas las demás posiciones del array. Entonces i ahora es igual a 2, j es igual a 2 más 1, que es 3, que está en la posición, en el número 89. Entonces va a comparar 6 y 89. No son iguales. 6 y 5 no son iguales. 6 y 6 son iguales. Encontramos la primera coincidencia con 6. Y nos da verdadero. Busca si no contiene a 6. No lo contiene todavía. No lo ingresamos. Entonces lo ingresa en el array auxiliar. Sigue largo. ¿Sí? Ahora pasa a el otro número. Lo compara. No son iguales. Lo compara. Tampoco son iguales con 34. Con 7 de vuelta no. Con 99 tampoco son iguales. Y ahora encontró otra coincidencia, que es el 6. ¿Sí? Son iguales, 6 y 6. Me da verdadero, pero ¿qué pasa? Ya el 6 fue ingresado anteriormente, por lo tanto, el array auxiliar no contiene a 6, por lo tanto no lo va a ingresar y lo ignora y sigue de largo. No ingresa 6 dentro de nuestro array auxiliar. Y así va a seguir con cada número, ¿sí? Con 89, con 5, con 6. Y 6 va a volver a comparar, ¿sí? Va a encontrar que acá coinciden, pero va a dar error porque no lo va a ingresar y va a comparar todos los números contra todos y por fin me va a revolver que los que se repiten son 34, 6 y 7. Básicamente esta es la primera solución y ahora pasemos a ver la segunda solución, que es utilizando el método indexOf, ¿sí? El método indexOf es un método para arrays, ¿sí? Que busca la posición de un elemento, ¿sí? El que yo le pase en los paréntesis, en un array. Si encuentra el elemento que yo le paso entre paréntesis, me devuelve su posición. Si no lo encuentra, me devuelve -1. Y además el indexOf, cuando encuentra un resultado, deja de recorrer. O sea, no sigue de largo buscando otros resultados, sino que se detiene y te devuelve la primera posición que encuentra en el array. Si no encuentra nada, obviamente va hasta el final y me devuelve -1. Pero esto no va a ser muy útil para resolver este ejercicio. Ahora vamos a ver por qué. Antes de la explicación, vamos a ver en el Visual Studio Code cómo lo podemos hacer. Entonces vamos a generar otra función que haga lo mismo, pero de forma más abreviada. Entonces vamos a llamar buscar repetidos, pero vamos a llamar buscar repetidos B, versión B. También va a recibir un array como parámetro, lo mismo. Va a tener una variable auxiliar, ¿sí? Un array auxiliar, perfecto. También va a tener un for, pero uno solo, ¿sí? Acá vamos a utilizar un solo for y después vamos a trabajar solamente con el index of. Bien, vamos a generar un array en i,
Pues vamos a recorrer todos los elementos de nuestro array. Y es menor a array.length. Y más. Bien. Y ahora no vamos a hacer el for anidado, sino que simplemente vamos a hacer un condicional que utilice el index of para lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué va a hacer este condicional? Bueno, primero vamos a llamar a nuestro array y vamos a aplicarle el index of. Bien, ¿qué le vamos a pasar dentro del index of? ¿Qué va a buscar el array? Bueno, va a buscar la posición de ese elemento en i en este momento, ¿sí? O sea, si i es igual a 0, ¿sí? Tenemos que array en i es 34. Entonces lo que va a hacer es buscar el número 34 en nuestro array. ¿Eso qué va a hacer? Me va a devolver que el 34 está en la posición 0, ¿sí? Pero habíamos dicho antes que el index of se detiene, ¿sí? Cuando encuentra la primera coincidencia que encuentre, ¿sí? Por ejemplo, 34 también se repite. Está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está en la posición 7 también 34. Está en la 0 y en la 7. Pero si yo busco, siempre que busque 34 en el array nums, siempre me va a devolver 0. Nunca me va a devolver 7, porque el index of busca siempre la última posición. Salvo que yo sí le diga en el segundo parámetro que arranque de tal posición. ¿Sí? El index of te permite arrancar de una posición diferente. Pero no lo vamos a usar en este momento. Si queremos que sí lo encuentre en la primera posición y no encuentre el que está en la 7. Entonces, ¿qué pasa si encuentra que 34... Nosotros estamos ahora en i7, ¿sí? Cuando i llega a la posición 7, o sea, i sea 7. Index of siempre me va a tirar 0. Entonces lo que vamos a hacer es acá una condición que diga que si lo que me tira el index of es diferente al i que está en este momento, ¿sí? Quiere decir que ese elemento del array se repite. Y además, obviamente, vamos a agregar el AND con que en aux, obviamente no incluya ese número de vuelta. Includes. Y vamos a pasar array en i. Bien, ya tenemos nuestra condición. Y vamos a decir que... No, escribí mal. No. Bien. Si se cumple la condición de que lo que me tira el index of es diferente al i actual, quiere decir que se repite. Y además, si ese número no está incluido en el array, ingresalo en el array auxiliar con el push. Ingresamos array en i. Y por último, al finalizar la función, retornamos nuestro array auxiliar. Y vamos a ver si no hicimos todo bien y si funciona correctamente. Vamos a llamar a buscar repetidos b. Y me tira, sí, los números que se repiten, que eran 6, 34, 7. Pero acá vimos que me lo tira primero el 6 antes que el 34 y la otra me tiraba primero el 34 antes que el 6. Vamos a ver por qué esta pequeña diferencia. Y vamos a explicar cómo funciona esto, ¿sí? Por qué esto sí está funcionando si no se entendió todavía. Bien, vamos a la presentación y vemos. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos un solo ciclo for que va de i0 hasta i10 porque es las posiciones que tiene nuestro array. Nuestro array tiene 11 elementos y llega hasta la posición 10. Cuando llega a 10 se corta. En realidad cuando llega a 11 da falso y se corta. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Por cada posición, ¿sí? Vamos a preguntar el index of de ese mismo número que está en ese momento. Entonces, cuando i es igual a 0, preguntamos ¿cuál es el index of de 34 en el array de números? Y me tira que, el index of me tira que la posición es 0. ¿Es diferente a i? No, i es 0, 0, 0, falso. Entonces nuestra condición era que si era diferente se repetía, no es diferente, no se repite, por ahora. Pasamos a, ahora dejamos que el for haga su segunda vuelta. Y ahora i aumenta en 1, o sea, i es 1 y está en la posición 1 que tiene el número 25. Preguntamos, el index of de 25 en el array de nums. Me tira que es igual a 1, ¿sí? Porque encontró el 25 en la posición 1. ¿Es diferente al i de este momento? No.
Entonces no se repite. Seguimos. En el 2 lo mismo. Me tira que el 6 está en la posición 2 y el i está en 2. Perfecto. Con el 89 lo mismo. Con el 5 lo mismo. Pero acá llegamos a 6. ¿Sí? Y 6 sí se repite. Vamos a ver qué pasa. Si yo pregunto el index of de 6, me va a tirar 2. ¿Sí? Porque el index of siempre arranca desde el principio y encuentra que el 6 está en la posición 2. Pero el i ahora está en 5. Entonces quiere decir que hay una diferencia. ¿Sí? 2 no es igual a i. No se repite la posición. Entonces quiere decir que este número ya fue encontrado en una vuelta anterior. Por lo tanto, se repite. Entonces lo que hace es agarrarlo y ingresarlo en el array auxiliar. Después sigue el largo, pregunta lo mismo con 7, pregunta lo mismo con 34 y acá sí, 34 encuentra que el index of me da en la posición 0, pero este 34 está en la posición 7, entonces no coinciden. ¿Sí? 0 es diferente al i que es 7 ahora en este momento. Se repite, lo ingresa en el array auxiliar. Y lo mismo con 7. 7 me tira que está en la posición 6, pero ahora estoy parado en la posición 8, por lo tanto no coinciden, se repiten los números. Me lo ingresa en el array auxiliar. Y de vuelta lo mismo con 6, pero como yo dije, agregué el includes, no me va a incluir de vuelta el 6, porque ya fue hecho anteriormente. Y así, básicamente llegamos a las dos soluciones que queríamos ver con este ejercicio. Así que muchas gracias, nos vemos